Buenas noches, mi nombre es María Luisa García Mi nombre es Diana Ramírez. y hoy queremos hablar con todos ustedes sobre cómo gestionar nuestras emociones es clave para un buen clima organizacional. Antes de comenzar en todo lo que queremos decirles hoy, nos parecía importante definir qué es gestionar emociones. Y cuando hablamos de gestionar o regular emociones, estamos hablando sobre la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Esto implica tener estrategias de afrontamiento adecuadas para afrontar una situación que se nos presente y también cómo convertir emociones negativas o difíciles en su impacto en emociones positivas. Aquí hay un tema importante y es siempre cuando hablamos de gestionar emociones debemos pensar en tres factores: la emoción, el pensamiento y el comportamiento. Diana, ¿alguna vez te ha pasado alguna situación donde tú sientas que es importante gestionar una emoción? Sí, yo pienso que es, digamos que las situaciones que vivimos a diario se tornan retadoras porque en algunos momentos las cosas no salen como esperamos y las personas, por supuesto, que no responden como nosotros quisiéramos, ¿no? Y alguna situación bastante cotidiana que vivo en mi día a día ocurre cuando voy a hacer alguna compra a la tienda de mi barrio. Y encuentro particularidades en ese servicio cuando eh, hago la solicitud de algo que quiero comprar y esta persona me responde con un gesto desobligante, alguna molestia, y yo inmediatamente intento como controlarme un poco pensando en por qué me está respondiendo de esa forma, ¿no? Cuando encuentro que podría hacerlo de otra manera. Me Claro, genera, me altero también un poco, ¿no? claro. Ahí, por ejemplo, en ese ejemplo que nos das, la emoción es de pronto de frustración o de rabia. El pensamiento puede ser: ¿por qué esta persona me está tratando así? Si yo estoy intentando ser amable con ella, ¿por qué será que una persona que debería tener una actitud de servicio atiende mal? Pero también el comportamiento puede ser que no vuelva a esa tienda o que yo pueda generar alguna situación como exclamación o... Esos son los tres factores frente a una emoción que no queremos tener o una emoción que de alguna forma tendríamos que trabajar para que se vuelva positiva. Esto impacta el clima laboral y ahí viene el tema o todo ese concepto de clima laboral, porque la suma de todas estas situaciones va generando un impacto en el clima laboral, no solamente entre los compañeros, sino también frente a la labor que yo estoy generando. ¿Qué es un buen clima laboral? Pues, ¿o qué implica? Un clima laboral implica 5 variables que debemos trabajarlas. Eso suma temas como todo lo que implica la cultura, la comunicación, cómo se establece en la organización o en el lugar de trabajo, cómo es esa estructura interna, cuáles son las condiciones físicas y cuáles son los estilos de liderazgo. Nosotros, como modelo, hemos adoptado el modelo que plantea Great Place to Work, que habla de 5 variables. Las tres primeras, que son imparcialidad, credibilidad y respeto, son variables que están constituyendo ese gran concepto que se llama confianza. Pero también está la camaradería, que es esa relación de equipo, esa hospitalidad entre las personas y por supuesto el orgullo, que tiene que ver con todo eso que sentimos por lo que hacemos, por esa marca de la organización en la que estamos y también por ese equipo de trabajo. Entonces aquí ya llevamos definidos esos dos conceptos que hoy nos convocan en este espacio tan agradable con todos ustedes. ¿Qué es importante para poder hablar sobre o regulación o gestión emocional? Que todas estas situaciones se presentan o a nivel individual o a nivel grupal, llámese grupo familia, equipo, grupo de amigos, pero también a nivel laboral con los usuarios o con los pacientes. O sea, todo esto nos vemos enfrentados a manejarlo en diferentes escenarios de nuestra vida. Entonces, muchas veces
o la mayor parte de las veces, en las tres dimensiones están afectando en positivo o en negativo a un buen clima laboral. Por eso hoy queremos traerles algunos aprendizajes, pero antes queremos hablarles de un conocimiento que tuvimos en algún momento cuando trabajábamos también sobre servicio, que es el principio 90-10. Este lo plantea Covey y es un que a mí me ha parecido súper interesante porque es qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar. O sea, hay circunstancias en la vida que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es cómo asumimos esas circunstancias. Entonces, pues hay un ejemplo, yo no sé si tú lo conoces, Diana, de la situación familiar que en la mañana, antes de salir a trabajar, todos salimos corriendo, todos tenemos muchas cosas que hacer y preciso en ese momento, pues en esta familia particular, la niña derrama el café encima de el papá ya con su ropa para ir al trabajo. En ese momento, pues el escenario 1, voy a hablar también del escenario 2, el papá se molesta muchísimo, manotea y hace una expresión un poco en desacuerdo y pues la niña se pone a llorar, la mamá de la niña se acerca, le dice, pues la trata de consolar, el papá pues ya se va a cambiarse y en medio de todo este intento de la mamá de calmar a la niña, pues la ruta del colegio pasa y la deja y la mamá le dice al papá, pues yo tengo pico y placa, tú no, tienes que llevarla al colegio. Y en eso, pues el papá mira el horario, claramente es tarde, llega, la tiene que llevar y obviamente llega tarde al trabajo y pues comienza a sumar situaciones, deja la presentación, pues llegar tarde al trabajo realmente es una situación que no nos gusta a ninguno y por la noche llega y pues hay como un poco de resentimiento frente a la situación. Este es el escenario, digamos, 1. Y el escenario 2 es, ese papá se acerca a la niña, le dice, tienes que tener cuidado, ya sabemos que tú a veces riegas el café o el chocolate, entonces vamos a darte una tacita con más firmeza y claramente debemos que tener un manejo del tiempo y seguramente nos tenemos que despertar más temprano para no estar a las carreras. La mamá pues obviamente apoya al papá, pasa la ruta, la niña se va, el papá se cambia y llega a su trabajo sin ningún impasse. ¿Qué cambió en esta situación? Cambió la misma taza de café regada, el mismo cambio de ropa, la misma situación de, pues como un poco aburridora, pero lo que cambia es la respuesta del padre, o sea, frente a lo que pasa. Esto en regulación emocional es fundamental, o sea, entender que de mí depende cómo yo reacciono frente a una situación, eso hace la diferencia en una situación difícil o con mi familia o con mi equipo de trabajo o con mis usuarios. Qué interesante. Entonces aquí vamos a hablar, ten en cuenta este principio 90-10 y también todo lo que impacta el clima laboral que habíamos hablado anteriormente, pues hemos ido entendiendo o queremos dar hoy esos aprendizajes que tenemos sobre regulación o gestión emocional. ¿Sí? Entonces, el primero, que es autoconocimiento fundamental, o sea, conocer nuestra realidad, conocer lo que nos molesta, lo que nos hace sentir muy felices. El autoconocimiento es clave para poder gestionar nuestras Y emociones. aquí, fíjate María Luisa, que quisiera detenerme en este autoconocimiento para explicar un poco y que podamos ir entendiendo qué ocurre a nivel interior y a nivel cerebral cuando despertamos una emoción, ¿sí? ¿Qué pasa cuando desde nuestro exterior entran estímulos sensoriales y por qué reaccionamos de esa forma regularmente, ¿no? Con algo que nos altera o que nos genera algún efecto a nivel emocional? Y es que existe una estructura en el cerebro que se llama el tálamo, que es como este centro de relevo en donde se encarga de enviar a todos los órganos y las estructuras internas para que cada una cumpla su función,
el tálamo recibe toda esta información e inmediatamente la pasa a la amígdala, que es esta estructura que se encarga de las emociones, ¿sí? De ese sentir. Y ocurre entonces que cuando esta persona me atiende en mi compra y yo veo un gesto y algo que para mí resulta bastante molesto, pues inmediatamente entra a mi tálamo y entra a mi amígdala, en donde yo quiero reaccionar y más o menos quiero, no sé, actuar de una manera irracional, ¿no? Luego de eso, luego de un tiempo, si sube hasta el neocórtex, que es esa estructura superior que nos permite racionalizar la emoción. De esa manera, entonces, como lo vamos a ver un poco más adelante, es importante tomarnos un tiempo antes de reaccionar para darle ese tiempito a que a nivel cerebral de mi amígdala pase hasta la parte más superior del cerebro para que yo pueda entender un poco qué manejo adecuado o apropiado le puede dar esa emoción, ¿no? Pero esto ocurre cuando me conozco y cuando conozco qué está pasando a nivel interno conmigo, ¿no? Claro. Y cuando yo conozco no solamente a nivel individual, Diana, sino a nivel de grupo y a nivel de organización, o sea, conocer cuáles son esas fortalezas de mi equipo, pues también permite que yo pueda tener ese elemento para poder regular o gestionar mis emociones y frente a mi organización o mi sector también suma. El autoconocimiento es realmente muy importante y a veces en el día a día le damos menos importancia a esos espacios de Ujú. conocernos y realmente es muy importante. Sí, es fundamental porque Mm. si yo sé cómo reacciono, me puedo anticipar. Si yo sé que ante ciertas personas o ciertas situaciones mi respuesta emocional no es la más adaptativa, por nombrarlo de alguna manera, pues voy a poder anticiparme y saber cómo actuar, ¿sí? Y no reacciono teniendo pues tal vez una actitud o un comportamiento que puede resultar ofensivo para la otra persona también. Entonces, si yo conozco que suelo irritarme mucho cuando me dicen de esta forma o recibo muy bien las cosas cuando me lo hablan de esta manera, pues entonces voy facilitando esa relación a nivel de grupo, a nivel de equipo, a nivel de organización, con mi jefe, ¿sí? Entonces, fundamental y el punto de partida es el autoconocimiento. Y sumado a lo que tú dices, María Luisa, eh, cuando yo estoy en un equipo de trabajo, el clima tengo que comprender que lo hago también yo, ¿no? Entonces, Claro. ¿hasta qué punto, como soy, estoy aportando o no a un buen ambiente de trabajo, ¿no? Exactamente, porque el clima no lo hace, no se preestablece en una organización, sino es una sumatoria de decisiones también individuales, ¿no? Ujú. Y a esto, unido a esto, también está la aceptación. La aceptación en algunas o en otros enfoques teóricos se habla sobre la capacidad de afrontar las situaciones de afrontamiento. Lo que hablamos acá también es de ir entendiendo que ninguno de los escenarios que les planteaba al inicio son ideales. O sea, ni yo tengo una posibilidades ideales, no soy ideal, tengo muchas dificultades también que debo trabajar, ni mi grupo familiar, mi equipo es ideal, ni mi organización es ideal. O sea, frente a todo esto y esa brecha que yo establezco entre mis expectativas de lo que yo debería hacer, mis expectativas de lo que mi grupo me debería responder y las expectativas de lo que mi organización debería proveer, pues si yo no las ubico en un nivel de aceptación y de realidad, claramente voy a sentirme frustrada y mis emociones pues van a estar en función de una frustración y pues no van a ayudar al manejo o al clima laboral. Entonces, unido al autoconocimiento, pues esa capacidad de aceptar y en aceptación uno podría también, y lo vamos a ver más tarde, la gratitud, ¿no? Porque claramente yo me siento muy agradecida con muchas cosas que he logrado yo en mi vida como persona, como mujer, como miembro de familia, y sé que hay otras que debería trabajar, debería hacer un poquito más de ejercicio a veces, pero logro también inclusive tener hábitos alimenticios. O sea, hay cosas que yo digo, bueno, lo estoy logrando, pero pues no todo lo estoy haciendo 100% bien.
y de mi grupo y de mi organización también. Y acá viene algo importante y es focalizar en los pensamientos positivos y no dar tanto protagonismo a los pensamientos negativos. Eh, Últimamente, con todos los temas tan importantes de salud mental, lo que se está hablando es que no todo lo que uno piensa es verdad. No todos los pensamientos que surgen frente a una situación de ansiedad, pues son verdad, porque a veces esos pensamientos que salen un poco espontáneos son pensamientos negativos frente a una situación. Hace unos minutos antes de iniciar este espacio, pues pensábamos, no se va a conectar nadie. Ese es un pensamiento negativo, ¿no? Y realmente creo que sí hay un número importante de personas conectadas que les parecía interesante este espacio de conocimiento y claramente ahí es donde comenzamos a jugar sobre a qué le damos más volumen, a los pensamientos positivos o los pensamientos negativos. Y regularmente en un entorno de trabajo, María Luisa, tienen mayor eco los pensamientos y también las manifestaciones negativas, ¿no? Y son las que mayor ruido hacen. Este tipo de afirmaciones o de distorsiones, un poco de generalizar de acá todo es malo, ¿sí? Siempre es así. Ella Claro. siempre es así, ¿no? Entonces, como que en nuestro lenguaje también está ya muy apropiado este tipo de afirmaciones que llevan a estos pensamientos negativos, ¿no? Claro. Y a esos hay que acallarlos y también la invitación para tener un buen clima laboral cuando ocurra esto, Diana, es decirles y que agradecemos de este espacio, o sea, que has logrado tú con tu trabajo, con tu equipo, en términos de vida, en términos de misión de vida también y en términos de orgullo frente a lo que hacemos con usuarios y pacientes. Entonces, pues este también es un factor importante o un aprendizaje que hemos ido teniendo para poder ir regulándonos emocionalmente o gestionando nuestras emociones. Y acá viene la actitud positiva enfocada hacia las metas en camino a tu propósito, Ujú. que acá es súper importante esa misión o ese propósito de vida que tenemos. Sí, que no implica el proyecto de vida como en algunos momentos lo podemos pensar, ¿no? Mi proyecto de vida puede ser viajar, puede ser pagar la universidad de mi hijo y digamos que una suma de varios proyectos en diferentes áreas de mi vida. Pero el propósito en realidad trasciende todo el ser, ¿no? Es como esa misión a la que fui llamado. Y puede sonar un poco espiritual, pero cuando nos detenemos a pensar es como eso que me genera esa plenitud y que podría ser el resto de mi vida. Así que si podemos, ojalá identificar lo antes posible, aunque hay Mm. algunos estudios que dicen que uno aproximadamente sobre los 40 años es que encuentra ese propósito de vida, podemos empezar a trabajar desde muy niños en esto, ¿no? Cuando identificamos habilidades o alguna capacidad excepcional en nuestros hijos, qué bueno que lo podamos fomentar porque por ahí puede encaminarse ese propósito de vida, ¿no? Y particularmente cuando encuentro que mi propósito individual puede aportar el propósito de toda una institución, pues claramente me levanto con un ánimo distinto, con una motivación distinta para ir al lugar de trabajo en donde puedo cumplir con mi propósito día a día, ¿no? Entonces, sí pienso que es Claro. fundamental cuando yo me siento, específicamente en lo que yo hago, María Luisa, trabajo en el equipo de bienestar y cuando me siento a trabajar pienso en que estoy cumpliendo con mi propósito porque mi propósito es servir y generar bienestar en las personas que me rodean. Y cuando tiene un impacto como una organización, pues me da esa sensación de plenitud, ¿no? Claro, pero y acá hay algo muy importante y es que cuando yo enfoco, cuando tengo una actitud positiva, enfocada a ese propósito, también voy a relativizar esa situación difícil. O sea, cuando llega un usuario o un paciente y de pronto pues nos reclama porque el parqueadero es muy costoso y porque le están haciendo perder su tiempo, podría uno también tener más conexión con esa situación que está viviendo más allá de ese reclamo eh,
y si yo me conecto desde mi propósito, que es servir, que es dar bienestar, como lo decías tú, pues claramente ahí voy a reaccionar y voy a gestionar esas emociones de una forma diferente. Bueno, y acá viene otro reto que tenemos todos, no solamente a nivel laboral, que claramente es muy importante para nuestro fortalecimiento de la confianza, sobre todo en ese modelo de clima, pero también para la familia y para el día a día, y es recibir y dar retroalimentación. Cuando eh, a veces decimos algo y creemos que la otra persona escuchó lo que yo dije y resulta que no todo lo que yo digo el otro lo escucha, ni todo lo que la otra persona escucha yo lo dije. Entonces, aquí hay un tema importante en la comunicación y un reto donde tenemos todo el tiempo que estar revisando qué tanto yo puedo dar o yo puedo hablar y el otro sí está en sintonía con lo que yo estoy diciendo. Y este es un reto de todos los líderes y de todas las personas que hacen parte de un equipo, porque, y hay estrategias, ¿no? Hay estrategias como repíteme lo que yo dije, resumamos lo que hicimos, o sea, hay formas, pero aquí muchas veces situaciones emocionales difíciles y que sentimos y que tenemos emociones de frustración, de enojo, de rabia, tienen que ver porque yo creí que tú me dijiste esto, porque yo Asumí, sentí, porque yo asumí, asumí. ¿sí? Ujú. Porque yo no fui lo suficientemente clara para decirle al otro lo que yo estaba necesitando. Recuerdo alguna vez que una persona me decía, es que yo no fui donde mi jefe y no hablé con él porque él tenía cara de que me iba a decir que no, necesitaba un permiso particular. Y la pregunta era, ¿y tú le hablaste? Me dijo, no le hablé. Ahí no hubo retroalimentación, no hubo un diálogo y la persona quedó muy frustrada y sentía mucho malestar. Pues después de un tiempo que pudimos hablar, se resolvió y pues esto si no se resuelve, pues afecta el clima laboral, ¿no? Y afecta toda la vida de hospitalidad que se establece entre compañeros. Así es, yo pienso que el reto de retroalimentar y recibir esa retroalimentación es también algo que vemos a diario, ¿no? No es fácil porque entonces se presta para esto, ¿no? Para, yo asumo que me está diciendo esto, no está dando valor a mi trabajo, si recibo una retroalimentación de mi jefe por alguna oportunidad de mejora que tengo, siento que está minimizando y no lo veo como una oportunidad de, bueno, sí, puede ser, lo evalúo, lo sumo a este proyecto de autoconocimiento y puedo Ajá, irlo evaluando, ¿no? Porque no, claro. lo que tú decías, todos tenemos retos, todos tenemos algunas brechas ahí que fortalecer en algunas habilidades o no. Y los líderes sobre todo tienen esta responsabilidad tan grande, pero los demás también en esa apertura y en ese ser receptivos ante la retroalimentación. Y ahí en el ejemplo que das, en ese malestar que me da porque me dan una retroalimentación que yo no quiero escuchar o que no acepto, recordemos pensamiento, emoción y comportamiento. O sea, puede ser que pues el comportamiento es quedarme callado y ahí no hay, digamos, pues nada extraordinario, pero el pensamiento puede ser claro, siempre a mí, siempre soy yo, que será, eso es un pensamiento que no, que deberíamos quitar y decir, bueno, ¿qué me quiere decir con esto? Y la emoción es rabia, molestia, frustración, y ahí yo me cierro finalmente para escuchar y dar retroalimentación. Y de hecho, eso es una de las recomendaciones que surgen de la gestión de las emociones y es poder hablarlo. En la medida que nosotros conversamos del tema que nos genera tanta molestia, pues la carga disminuye. La Claro. activación emocional ya no es tan de rabia, sino que cuando de hecho llamo a alguien a contarle la situación que acaba de ocurrir con mi jefe o con algún compañero de trabajo, yo me escucho y empiezo como a evaluar y decir, bueno, pues no fue tan grave, ¿no? O Claro. creo que estoy exagerando un poco. Entonces, son estrategias pequeñas que no requieren de mucho esfuerzo, pero que sí ayudan a bajar como el tono y el Sí, impacto de la emoción. de la emoción y que podemos regularla de alguna forma. Ya más adelante vamos a ver también que tiene que ver con la escucha, pero antes viene también la actividad física. Mm,
Claramente la actividad física es muy importante para salud física y para la salud mental. En la actividad física, y acá queremos hacer énfasis, no solamente es tener un deporte, sino también tener actividad durante todo el día, activarse durante el día, ¿no? Muchos de nuestros trabajos son trabajos donde implica que nos quedemos sentados gran parte de la jornada laboral, y la invitación es las pausas activas, activarnos. Eh, hay un programa que estoy viendo hace poco que se llama Las Zonas Azules, que habla sobre esos lugares en el mundo que tienen personas muy longevas. Ujú. Y una de las características, tenía varios factores, pero uno que me llamó la atención es, son personas que tienen actividad constante durante todo el día. O sea, que pueden levantarse en cada hora un rato y hacer, no sé, caminar y traer los tomates, por ejemplo, ¿no? Sí. Es importante esto, y acá el reto es cómo logramos en el día a día aumentar esta actividad física, cómo logramos activarnos, por ejemplo, no usar el ascensor, usemos las escaleras, bajémonos un paradero antes de la casa y caminemos, Ujú. vamos a la tienda y no pidamos el domicilio, o sea, hay ahí como propuestas, ¿no? Claro, y tal vez en el imaginario de todos está como debo disponer de 2 horas, debo pagar una membresía en un gimnasio, debo tener, no sé, todas las máquinas disponibles para activarme. Y no, fíjate que en acciones muy cotidianas uno puede activarse en el trabajo, ¿no? Mm, Que no llame, sino que se dirija al totalmente. lugar de trabajo de la persona con la que necesita hablar. Y la actividad física hace parte del autocuidado que sí o sí Mm, permite que esa regulación, esa gestión emocional, digamos que esté en un adecuada. equilibrio, Mm, ¿sí? Que esté en un equilibrio, sí, principalmente porque de manera natural empezamos a liberar endorfinas, que es, digamos que químicos que nos ayudan a esa sensación de bienestar, endorfinas, serotonina, em, que no requieren ni de medicamentos ni de comidas extrañas, sino que depende solamente de en la nosotros. cotidianidad, muy Ujú. bien. Bueno, y también hace un rato hablábamos de, bueno, acá viene, pasa la página, es tan Como el poder del importante a perdón, ¿no? veces el poder de perdón. A veces nos quedamos y muchas personas nos cuentan cómo tienen mucha frustración porque hace 4 años una persona en una reunión hizo un comentario que, pues, digamos que era contradictorio a lo que esta persona había dicho. Y tengo tanta molestia, y esa persona, yo no la quiero trabajar con ella, o cada vez que ella está en un trabajo, pues yo me siento muy mal, y yo pienso 4 años o así sea un mes, o sea, ¿por qué no pasamos la página? Y esto también en lo que yo les decía, a nivel individual, a nivel grupal, pero también a nivel laboral, y es, a veces tenemos que pasar la página frente a decisiones y a situaciones que nos pasan, ¿no? Acá hay un tema, y es, em, muchas personas se quedan un poco como estancadas frente a una decisión que tomó un día, y pues no fue la más adecuada, porque el transcurso del tiempo le dio la respuesta. Claro, pero en ese momento no tenía los conocimientos para tomar la decisión que hoy sí la tiene, ¿sí? Y Ujú. pues ahí hay que pasar la página y mirar cómo uno logra, con lo que tiene actualmente, pues tomar mejores decisiones a futuro, ¿no? Y eso dentro de las conversaciones de clima organizacional es algo que está muy presente y que siempre ocurre, ¿no? Cuando nosotros tenemos estas reuniones con los equipos, sale algún comentario de hace años en el que, no sé, una relación laboral se vio completamente afectada por una situación que a hoy ya resulta pequeña y que además ni siquiera hubo interlocución, no hubo un espacio para conversar con la persona, todo fue interpretaciones, todo fue asumir que yo pensé que, yo creo que él estaba hablando de mí, yo sí, como que
Es algo que cuesta, al ser humano le cuesta, ¿no? Pero si Claro. empezamos a hacer conciencia, pues seguramente podemos pasar la página y darle importancia a lo importante en realidad. Y a veces puede ser que alguien cometió un error, o sea, todos cometemos Pasa, errores. sí, claro. Puede ser que yo tome la decisión que no era adecuada, puede ser que yo frente a mi equipo hice una situación que pues no fue lo más hospitalario para todos, o puede ser que frente a mi manejo con usuarios y personas que yo tengo que enfrentarme en el día a día, pues la persona fue grosera conmigo, o sea, es posible, pero también hay que entender que, pues sí, a todos nos puede pasar en un momento determinado y no puede ser que toda mi energía quede ahí estancada y que yo me quede en ese momento, en esa situación. O sea, pasar la página, Diana lo decía, tiene que ver con el perdón, pues es importante para mi vivencia. O sea, obviamente mejoraría cualquier interacción de camaradería en términos de clima laboral o organizacional, pero también mejora mi relación conmigo misma. Claro, me beneficio. Y tú en alguna oportunidad, en otro espacio, hablabas de encontrarse con el compañero de trabajo y no saludarse. O sea, son personas con las que convivimos mucho más que con nuestra familia y a quien más le favorece tener una buena relación con estas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué no un saludo? Pueden haber diferencias, por supuesto, pero un saludo pues cambia la percepción de una relación Claro. laboral, ¿no? No tenemos que ser los mejores amigos, pero sí hay una relación de respeto, de camaradería, tenemos algo en común que es trabajar en un lugar que sirve, que cuida. Sí. Así que importante. Entonces, uno de los aprendizajes es pasar la página. Y también viene, que ya les decía hace un rato, sobre la escucha activa. O sea, a veces en situaciones que tenemos con nuestros equipos de trabajo o a nivel con nuestros usuarios, no escuchamos lo que el otro quiere decir realmente, ¿no? Y aquí escuchamos lo que yo tengo para, para poder refutar algo, ¿no? Y acá viene un tema y es cuando yo escucho realmente la situación y escuchar no solamente es escuchar en términos de oídos, digamos, sino también de leer la situación, puedo entender y puedo manejar mejor mis emociones. Entonces, frente a todo lo que es conectarme con un grupo, con un equipo, con unas personas, con unos usuarios, también hay ahí una posibilidad para poder tener elementos y poder, uno, acallar más esos pensamientos negativos o esas ideas un poquito intrusivas que a veces tenemos sobre, claro, mínimo yo voy a decirle esto y él me va a contestar esto. No, espérate, o sea, escucha realmente lo que el otro quiere decir. No te anticipes. Y es algo también que Sí. identificamos pues en nuestro día a día, no solamente en los equipos, sino a nosotros también nos pasa, ¿no? Como que encasillamos y etiquetamos a las personas y decimos, no, ya sé lo que me va a decir. Imagino que, bueno, no podemos anticiparlo además porque no tenemos como el poder de leer el pensamiento de los otros, ¿no? Muy bien. Bueno, y también está la posibilidad de aprender sobre gestión emocional, o sea, las nuevas generaciones también, la gran enseñanza que nos dan las nuevas generaciones es todas las alternativas que hay para poder aprender sobre nuestras propias emociones, ¿no? Sí hay que hacerlo, sí hay que asistir a espacios, el que uno quiera. Hay unas personas que hablan sobre ir a terapia, otras personas buscan alternativas espirituales, otras personas hablan sobre el ikigai, o sea, hay muchas opciones que uno puede tener y cada cual podría escoger la propia, con la cual más se identifica, pero sí es un ejercicio. Hay todo un planteamiento sobre cómo, por ejemplo, en la familia donde esto es una posibilidad, estos niños cuando sean adultos también van a tener eh, como una opción pedir ayuda y aprender activamente sobre cómo regular sus emociones en situaciones difíciles. Entonces, con este aprendizaje queremos hoy también contarles
sobre una situación o una experiencia práctica que recoge todos estos aprendizajes que hemos entregado hoy, que son el autoconocimiento, la aceptación, el fortalecer los pensamientos positivos, el poder tener un enfoque de propósito, el recibir y dar retroalimentación, la actividad física, el practicar la escucha activa y pasar la página. Todo esto nos llevó en el equipo de gestión humana y en el equipo con Diana a crear en términos de un programa muy grande que se llama Nos Cuidamos para Cuidar, que hay muchos participantes, una propuesta que Diana ya nos va a contar. Sí, este fue un ejercicio muy interesante porque al final nosotros encontrábamos que trabajábamos con los equipos, pero siempre faltaba algo, ¿no? Y en una conversación muy en confianza con uno de estas áreas, identificamos, manifestando además ellos de manera abierta, que sentían que no tenían unas habilidades y un conocimiento para la gestión emocional y que estaban Sí. conscientes que eso era lo que hacía pues eco y repercutía en la relación que tenían ellos, les costaba y tenían retos como equipo, particularmente porque ellos venían con aprendizajes a nivel individual en los que eran muy difícil gestionar sus emociones, ¿no? Así que decidimos en consenso co-crear con ellos toda esta experiencia y fue bastante enriquecedor, no solamente para ellos, sino para nosotros Claro. también, Ahí, porque ha sido una réplica, ¿no? claro. En varios equipos. Ahí, por ejemplo, lo que nos decía este equipo en particular es, claro, yo ya sé que no me tengo que molestar porque mi compañero llegó 5 minutos tarde y eso implica que yo tengo que salir después. Pues yo ya lo sé, pero ¿cómo lo hago? O sea, Enséñeme cómo, me claro. genera molestia, o sea, y ya no quiero volverle a hablar y ya a la prima no confío y entonces, y todo eso también muy afectado por pandemia, ¿no? O sea, donde estaban cansados, había situaciones de mucha exigencia laboral, de mucha exigencia frente a la tarea también, Ujú. y nos dicen todo esto y comenzamos a trabajar y pues sale este programa que es un programa pues que queremos compartir hoy como una experiencia exitosa, sobre todo porque es creado para y con la gente, ¿no? Sí, eso es importante y que sigue en construcción, además, que digamos que hicimos una primera propuesta y estamos en una primera etapa, pero los resultados han sido bastante positivos. Em, Les vamos a contar, tratando de ser lo más resumida y concreta posible, Sí. acerca de cómo fue esta dinámica y cómo fue el ejercicio. Iniciamos también preguntándonos qué hacer para saber qué impacto puede tener todo esto que vamos a realizar, todas estas experiencias que vamos a traer, para saber qué impacto tiene. Y una de las dificultades ha sido el tema de los indicadores de cuidado, ¿no? No es Sí. fácil hablar de cuidado con algo tan subjetivo, con algo que no es tan fácil de medir. Así que propusimos un pretest Ujú. de inteligencia emocional. Es un test bastante sencillo de diligenciar en donde ellos en una de las sesiones de trabajo tenían que hacerlo a conciencia, les tomó alrededor de 10 minutos y ellos podían manifestar cómo se sentían en cada una de las dimensiones que este autor proponía. Tras esta primera valoración, podríamos decirlo, empezamos con las experiencias que les llevamos a los equipos, intentando hacer modificaciones, no un taller magistral en donde se hablara de Exactamente. conceptos técnicos, teóricos y demás, sino que quisimos traer experiencias supremamente prácticas que estuvieran relacionadas con el día a día, porque las organizaciones todas son distintas, los sectores todos son distintos, Claro. y cuando traíamos en otras oportunidades algo para ellos decían, pero siento que esto no se ajusta porque nuestros horarios son distintos, nosotros tenemos turnos, nosotros salimos de acá a hacer domicilios con otros pacientes, o bueno, particularidades que solamente ocurren en la organización, así que lo adaptamos para ellos, como que personalizamos la experiencia y esto hizo que fuera de mayor provecho para ellos, ¿no? Tomamos seis experiencias que recogían todos estos aprendizajes de los que hemos hablado a lo largo de la masterclass y
pensamos que tenía que ser un nombre un poco más Cercano, sí, 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 más conectado con la que no experiencia, ¿no? fuera tan de, hablemos de autoconocimiento, cosas que pudieran sonar no tan cercanas, exacto. Pensamos para el autoconocimiento hablar de qué me hace especial. Y ellos en este espacio pudieron identificar qué valoran los demás de mí y qué tengo que valorar de mí, a qué puedo prestarle más atención, a qué no tanto, con ejercicios, como les decía, muy prácticos y con compañeros que regularmente no se veían. No quisimos hacerlo en masa tampoco, con 30 personas en un auditorio, sino que las sesiones eran de 10 a 12 personas máximo, Claro. y esto también era novedoso, ¿no? Sentían mayor confianza. Claro, y eso ayudaba a la experiencia, porque acá el objetivo no era dar una información, porque acuérdense que tenemos tres niveles, ¿no? Que es la emoción también, sino una experiencia para poder generar esos elementos para mejorar esa gestión emocional. Ujú. El poder del perdón, pensamos también ubicarlo en las sesiones iniciales por todo esto que hablábamos, ¿no? Es ese reconciliarme con los demás y reconciliarme también conmigo mismo y entender que pues las demás personas también pueden fallar y yo también lo puedo hacer, ¿no? Como ese proceso de autocompasión y de aceptación. La gratitud, pues que Mm. la deberíamos dar por hecho, pero no ocurre en nuestra vida real. Pocos asignamos un espacio para darle valor a lo importante y para poder decir qué afortunado soy de estar en un lugar que me permite cumplir con mi propósito. Qué importante es rodearme de personas tan académicas como era en este caso, que me enseñan todo el día, ¿sí? Y me quedaba entonces con, no me saluda, entonces lo califico como mala persona, ¿no? Cuando tenía un aporte importante de él en otros aspectos. En conversaciones con valor, el reto era muy grande porque en esta sesión hablábamos de cómo comunicarnos de manera asertiva, pero practiquémoslo, ¿no? Y en la teoría pues pareciera un poco sencillo, pero cuando ya nos poníamos enfrente a conversar era complicado, ¿no? Porque el mensaje no llegaba como yo lo quería enviar, un poco lo que tú mencionabas hace un rato, María Luisa. El manejo del estrés, además de todo lo que se hace en las áreas de salud ocupacional, se enfocó a que se identificara de qué manera puedo equilibrar mi vida laboral y mi vida familiar con estrategias también muy prácticas acerca de gestión del estrés, gestión y manejo Y del eso estrés. es directamente con clima, o sea, esto es un factor de clima, Tiene que ver exactamente. completamente con clima, claro que sí. Sí, Y al final clima hacíamos laboral. un cierre que podía, digamos que, o permitía practicar cada una de las estrategias que habíamos aprendido en las anteriores experiencias y en donde podíamos hablar de todas estas dimensiones que el test que aplicamos al inicio nos hablaba, digamos que ellos hacían conciencia de lo que habían aprendido, ¿no? Entonces podíamos entender por qué autocontrol, por qué empatía, por qué competencia social, autoconfianza, motivación, y se iban familiarizando ya con temas propios de la inteligencia emocional, que es ese constructo tan grande. Así que desde ahí empezó la educación, Y ¿no? ahí viene el post-test, y acá Diana ya nos va a contar, teníamos como unos resultados muy interesantes. Para cada persona, un poco cómo era su primer momento, que, cómo toda esta situación mejoró o no mejoró, todo su control emocional o su regulación emocional, pero también Diana nos va a contar la siguiente diapositiva, cómo se medía el grupo, porque acá, y recuerdo, no solamente es mi relación conmigo mismo, sino también con mi entorno. Entonces, Ujú. a cada persona se entregaba sus Sus resultados, resultados. pero también teníamos una mirada en semáforo del equipo. Claro que tal vez fue lo más novedoso, porque todo el tiempo hablamos de, bueno, en camaradería estamos regular, bueno, sí, sabemos que trabajo en equipo, pero esto era como un diagnóstico, ¿sí? Algo más cuantificable un poco y que les dejaba ver, bueno, cómo estamos en inteligencia emocional en este equipo. Así que llegábamos con una presentación simulando un semáforo, como tú lo mencionas, y en este equipo, particularmente el que trajimos el ejemplo, la motivación la encontramos en verde, era Muy su mayor alta, sí. fortaleza, ¿no? Y cuando nosotros, pues que conocemos de manera cercana al equipo, empezamos a verlo, dijimos,
tiene todo el sentido, ¿no? Hace todo el sentido porque son estas personas que se Aman, apasionan por cuidar, por el paciente, por servir, y eso era lo que los motivaba a venir a su trabajo. En amarillo y un poco ya en alarma, autoconciencia, autocontrol y empatía, y aquí empezaban esas diferencias individuales como a hacer mayor ruido y a impactar en el equipo, ¿no? La sí, competencia social y la autoconfianza, dicho por ellos también, y cuando vieron esto les generó bastante impacto y dijeron, estos somos nosotros, ¿no? En competencia social somos muy cercanos con los pacientes, pero en competencia social entre nosotros todas las dificultades. No sabemos cómo claro. acercarnos, no sabemos cómo entender al otro, no ¿Cómo sabemos perdonar? cómo escuchar, cómo Mm, pasar la página. sí, Acá, para no extenderme mucho, un poco las afirmaciones de las que nos hablaba el test. En motivación nos decía cómo creo que el trabajo que hago cada día tiene sentido y aporta valor a la sociedad. Sí, por supuesto que sí. La mayoría de los participantes dieron una respuesta afirmativa, positiva. Autocontrol, tomo la iniciativa y sigo adelante con tareas que es necesario hacer. Esta representa una dificultad para casi todos. Autoconciencia, empatía, autoconciencia, empezamos a ver cómo se evolucionaba a través de las experiencias porque empezaban a identificar, sí, y alzar la mano y decir, sí, me cuesta. No me gusta hablar mucho porque me siento evaluado o mm, siento que soy muy tímido, entonces no me obliguen a hablar porque me siento incómodo, ¿sí? Pero para los demás era, qué grosero, qué es, antipático, no no saluda, no saluda. se acerca, Exacto, se cierra, sí. sí. Y la empatía, bueno, el concepto que ya tenemos de empatía, autoconfianza y competencia social. Y en competencia social me quiero detener un poco porque es lo que mayor impacto podría llegar a tener en el clima organizacional, ¿no? Todo el tiempo estamos socializando, somos seres humanos, ¿no? Así que esta competencia es la que deberíamos intentar desarrollar eh, a diario. Así que aquí dos Mm. de las afirmaciones que hacían alusión a esta habilidad. Soy capaz de afrontar con calma, sensibilidad y de manera proactiva las manifestaciones emocionales de otras personas. Muchos decían, me cuesta mucho. Claro, pero frente al equipo. O sea, esto era muy interesante Claro, porque cuando se les preguntaba frente a su trabajo, o su familia. puntuaba muy alto, pero Ajá. frente a su equipo de trabajo bajaba y ahí también se hizo ese énfasis y ahí había también todo un trabajo para hacer, ¿no? Sí, hacíamos el cierre explicándoles un poco todo lo que habíamos recogido en esta estrategia, en esta iniciativa. Y al final les entregábamos como a manera de reconocimiento porque es una formación y Claro, es una formación que impacta a mí como individuo, a mi equipo y a toda la organización y a la claro. familia también seguramente, ¿no? Porque uno mucho de esto lo extrapola a la familia. Entregamos unas agendas de gratitud para hacer un poco de conciencia, de darle un poco de enfoque terapéutico también a lo que representa agradecer, ¿no? Un diario que incluía una guía práctica pensando nosotros en continuar fortaleciendo este conocimiento y en esta guía práctica iban a encontrar cada una de estas variables de inteligencia emocional y encontraban algo como esto que están viendo. La definición del factor de la inteligencia emocional, qué hacer y cómo hacerlo, todo aterrizado al contexto laboral. Claro. ¿Sí? Y todo esto también, y para cerrar ya, porque ya nos están diciendo que el tiempo se nos agota, hace parte también de un programa, yo les decía al inicio, que se llama Nos Cuidamos para Cuidar, donde participa el Departamento de Salud Mental, donde participa varias áreas de gestión humana y sobre todo donde convocamos a todos porque el cuidado es un tema que lo tenemos que generar unos con otros. Bueno, Diana, hoy fue un día muy especial. Quiero agradecerte porque realmente trabajar sobre regulación emocional y sobre gestión emocional, pues es un tema que nos compete a todos, ¿no? Pues el del día a día, ¿no? Sí, muchas gracias. Además, porque estos espacios son enriquecedores para todos, ¿no? Y siempre es bueno continuar aprendiendo. Así que muchas gracias también a todos por conectarse.
Y bueno, pues no sé si hay algunas preguntas y pues con mucho gusto les contestamos. Vamos a dar un espacio de un par de minutos para que puedan registrar sus preguntas Preguntas. y ya regresamos. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos varias preguntas. Hay una que nos llama la atención, que es sobre esa relación de lo que vivimos como personas en la casa y el impacto a nivel laboral. Em, los líderes tenemos, pues tienen un gran reto, tenemos un gran reto, y es poder conocer a nuestros equipos, saber qué está pasando, obviamente con un nivel de respeto frente al nivel de intimidad de la otra persona, pero sí es importante hablar con nuestros equipos, no solamente sobre temas de desempeño, sino también sobre temas que tienen que ver por lo que están pasando. Un ejemplo frente a esto es, si yo en mi equipo tengo una persona que tiene un familiar muy cercano enfermo, seguramente voy a entender qué le está pasando y por qué de pronto no me entrega unos resultados de un trabajo pues como tan rápidamente como lo hacía en otro momento. Entonces, aquí hay un reto para los líderes, ¿no? Yo creo que el tema de que yo soy uno en la casa y soy otro en el trabajo es un tema que los nuevos, las nuevas perspectivas de liderazgo lo que plantea es definitivamente nosotros gestionamos personas, ¿no? Y las personas tienen una historia, un momento, y por supuesto también tendrán un límite para poder manejar sus cosas, pero pues uno es un continuo, ¿no? No podría dividirse, ¿no? Claro, porque dejar los sentimientos en casa es más o menos deje de ser humano en el trabajo. Claro, No es posible, no ¿no? podemos, sí. Las emociones hacen parte Y ahí está del el ser reto humano. también como líderes y como miembros de un equipo, ¿no? Ujú. Bueno, otra pregunta. ¿Qué estrategias utilizan para acompañar la gestión de las emociones en el personal asistencial que permanentemente está expuesto al dolor y sufrimiento en razón de su actividad de cuidado de los pacientes? Bueno, pues aquí continuamos también llenándonos de estrategias. Vienen en mente, digamos que más cosas, pero a hoy lo que tenemos en la organización es un espacio de consejería psicológica y cuando vemos que el líder o la misma persona levanta la mano, tenemos un número al que podemos contactarnos, inmediatamente recibe o la atención en primeros auxilios psicológicos o Sí. un agendamiento para una sesión, o sesión no, una intervención desde el área de psicología. Así que está el acompañamiento permanente. Claro, pero también está nuestro programa de Nos Cuidamos para Cuidar, que tiene intervenciones, pues digamos, a nivel colectivo, donde priorizamos todo lo que es salud mental, salud física, familia, relaciones sociales, economía, entendiendo como el manejo de del tiempo, del dinero, de la energía, mi relación conmigo mismo y todo esto permanentemente estamos escuchando a los diferentes equipos para entender qué requieren y poder desde este gran equipo que conformamos, nos quedamos para cuidar, pues dar respuestas, ¿no? Ahí hay también retos de leer lo que está ocurriendo y apoyar a nuestra gente. No solamente desde el dolor y el sufrimiento, sino también desde todo lo que ellos reciben del Desde la paciente. resiliencia. Claro, claro. Y de enfrentarse a pacientes y a familias que están en una situación tan vulnerable en donde ellos pues tal vez en una situación normal no tendrían esas reacciones o esas respuestas ante el profesional de salud, pero pues que inminentemente ocurre, ¿no? Entonces, como ellos también tienen que desarrollar esa resiliencia Claro, para decir, no puedo responder, le está pasando por un mal momento, pero también como ellos reciben un trato que no claro. es el más apropiado, ¿no? Entonces, también estamos fortaleciéndonos en eso, con estos encuentros de manera colectiva, como tú lo mencionabas, y desde Nos Cuidamos para Cuidar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Creemos que este es un tema que nos impacta a todos. Eh, construir un clima laboral, un clima organizacional eh, adecuado, digámoslo así, es un asunto que depende de mí o que comienza en mí y que definitivamente en la medida en que yo pueda aportar a él, pues voy a tener también mejores resultados para mí.
Entonces, muchas gracias, Diana. No, a ti y a todos por haberse Sí, conectado. a Muchas todos. gracias. Muchas gracias.